Una persona a menudo encuentra su destino en el camino que tomó para evitarlo. Jean de La Fontaine. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Para la Charla. Hay objetos que nos escoltan sin hacer ruido. Una llave que ya no abre. Una carta que sabemos de memoria. Una prenda que conserva un olor que ya no vive en ninguna parte. También hay personas que en cierto punto toman otra calle y se vuelven distancia. Dejar ir no siempre es un acto de pérdida. A veces es un gesto de cuidado para que lo que amamos no se oxide dentro de nosotros. Hoy traigo 3 historias que sintetizan la pérdida y ese camino que recorremos como seres humanos para afrontarla. Ahora sí, vamos con las historias. Historia 1. El piano que respiraba. Cuando llegaron a buscar el piano, la casa ya estaba casi vacía. Había aprendido a medir los años con el grosor del polvo bajo sus ruedas, con esa huella rectangular más clara en el parquet, como la sombra de alguien que se quedó de pie durante demasiado tiempo. No era un gran instrumento, era un vertical de madera oscura, gastado en los bordes, con un roce en la tapa izquierda donde mi madre apoyaba siempre el codo para escuchar. Pero, en mi memoria, respiraba. Algo del piano parecía seguir el ritmo de las personas que vivían aquí. Los inviernos, las comidas, los silencios después de las discusiones, la alegría de los cumpleaños cuando todos desafinaban alrededor de la misma canción. La afinadora venía cada 2 años. Está un poco bajo, decía, y su diagnóstico era menos técnico que afectivo. Yo lo miraba por dentro. Cuerdas tensas como promesas y pequeños fieltros gastados por el uso. Este piano no es perfecto, pero tiene un centro amable. Nunca entendí del todo lo que quería decir. Con los años, la frase tomó el lugar de una bendición. Mi madre murió en agosto, con una serenidad humilde, como si se disculpara por el lugar que ocupaba. Desde entonces, ya nada fue exactamente ruidoso ni exactamente silencioso. Todo quedó en ese margen donde el sonido es memoria o eco. Seguí tocando por las noches, no para dominar piezas, sino para sostener el hilo de algo que nos unía sin necesidad de decirlo. A veces, cuando erraba una nota, levantaba la vista y casi la veía sonreír, la cabeza ligeramente inclinada, las manos juntas sobre el regazo, como si la música se hubiera trasladado a esa zona mínima de su postura. La decisión de donar el piano a una escuela fue práctica. No habría espacio en el departamento nuevo. Pero la práctica es una palabra demasiado pobre cuando se apoya sobre una historia. La escuela envió a 2 hombres robustos con correas y una manta verde. Entraron con mucho cuidado, pisando como si el piso sostuviera una grieta secreta. Uno de ellos recorrió la madera con la palma, igual que un veterinario conoce a los animales por la temperatura del lomo. ¿Muchos años con ustedes?, preguntó. Toda mi vida, respondí. No dije más porque algo en la garganta adoptó la forma irregular de un nudo. Les señalé el banco donde guardábamos partituras, fotos sueltas, una carta doblada de mi madre con una receta que nunca aprendí a hacer. Intenté ordenar todo sobre la mesa y al alzar la tapa apareció una hebra de hilo rojo que seguramente había sujetado alguna vez la trenza de mi hermana. Los objetos fabrican escenas, aunque ya no tengan actores. Vi de pronto el salón de otra época,
las voces superpuestas, el vapor de una sopa. Me pregunté cuántas capas de existencia puede guardar los bordes de un mueble. La maniobra comenzó. Pusieron la manta como si arroparan a alguien. Ataron correas con una destreza silenciosa. Cuando lo movieron, el piano dejó su rectángulo claro en el suelo, esa piel del parquet que nunca conoció la luz. Toqué con las yemas esa zona inmaculada y encontré, sin querer, una fecha escrita con lápiz. 12 de marzo de 1997. Mi letra de niño. Debí escribirla cuando lo cambiamos de pared por primera vez. Esos números parecían decir: aquí empezó otro modo de estar juntos. ¿Quisiera despedirse?, preguntó el más joven, quizá para ser amable. Sí, dije. Me senté por última vez. La tapa, sin llave desde hace años, se levantó con su pequeño quejido. Coloqué los dedos donde tantas veces había dudado y fui hacia claro de luna, como quien vuelve al cuarto de su infancia. La afinación estaba vencida, pero cada disonancia sostenía una precisión afectiva. Allí estaban los inviernos, los cumpleaños, el olor a eucalipto cuando alguien estaba enfermo, la luz de las 6 entrando inclinada por la ventana. Terminé sin final. Dejé la última nota suelta, como una cuerda que decide acostarse. Listo, dije. Ellos movieron el piano por el pasillo. La casa, al verlo pasar, pareció encogerse un poco, como si cuidara el roce de los marcos. En la puerta, antes de que descendieran las escaleras, el mayor se detuvo. No se preocupe, me dijo. Hay niños que se sientan por primera vez y creen que el mundo les cabe en las manos. Yo he visto ese momento. Su piano va a servir para eso. Asentí sin poder responder. Cuando por fin la madera desapareció escaleras abajo, hubo un silencio limpio. No era el vacío, era otra clase de aire. Cerré la puerta, guardé la carta de mi madre en el bolsillo y me quedé de pie frente al rectángulo más claro del piso. La tentación de arrastrar un mueble para taparlo duró un instante. Luego entendí que esa claridad era una forma de altar. Un negativo que decía: aquí hubo música y manos. Aquí se volvió posible el consuelo. Esa noche, sin piano, contuve el impulso de convocar su ausencia. No encendí la radio ni abrí videos para suplantarlo. Me senté en el banco vacío y toqué sobre la mesa, con las palmas, el primer compás de la pieza de siempre. Los dedos, en el aire, dibujaron la memoria de cada tecla. El sonido no estaba, pero algo semejante a la respiración del piano seguía conmigo, a la altura del pecho. Tal vez el centro amable del que hablaba la afinadora nunca estuvo en la madera. Estaba en la forma en que la casa, durante años, nos enseñó a escucharnos. Historia 2. Inventario del taller. El taller de mi padre sobrevivió a los cambios de casa como un animal resistente. En cada mudanza, las cajas con tornillos, arandelas, brocas y herramientas parecían tener su propia manera de encontrar esquina y estantería. Cuando él faltó, el taller siguió siendo un organismo completo. Olía a metal y a madera seca. Había moldes de gomas con marcas de uso y un pequeño calendario detenido en junio. Durante un tiempo, solo podía abrir la puerta y asomarme. El orden que él había construido
imponía una distancia. Intervenirlo era, de algún modo, interrumpir su respiración. Pero la casa se preparaba para una decisión que yo ya conocía: vender, reducir, trasladar. Un sábado, con luz generosa entrando por el tragaluz, llevé una libreta. No quería tirar, quería entender. Empecé por el tablero donde colgaban llaves fijas con rotulador: 8, 10, 12, 13, 17. La 14 estaba ausente con una dignidad de herramienta imprescindible. Las cajoneras metálicas guardaban cada una un universo de piezas minúsculas. Tornillo Parker, tornillo para madera, tornillo para chapa. En la última fila, un cajón con la etiqueta descolorida: cosas que podrían servir. Ese plural inexacto era una forma de fe. No lloré. Quizá porque había decidido que aquel día mi tarea sería el inventario y no la elegía. Fui anotando cantidades, estados, compatibilidades. Me sorprendió el alivio que produce clasificar lo que uno no entiende. Cuando abrí la caja de clavos finos, esos que él usaba para marcos delicados, encontré una pluma reseca y un trozo pequeño de papel con su letra: no apures el secado. La paciencia hace que la madera no recuerde el golpe. Me quedé leyendo esa frase por varios minutos, como si en ella hubiera una receta para otra cosa. La única conversación del día ocurrió al mediodía, cuando mi tío pasó a dejarme comida. ¿Segura que no quieres ayuda?, preguntó, quedándose en el umbral. Hoy no, respondí. Hoy necesito escuchar cómo suena esto solo. Cerré la puerta y el taller volvió a su música tenue. El eco del metal al encontrarse, el roce del cartón, el polvo que se levanta y se posa otra vez como si supiera dónde. Al abrir una lata antigua de betún, el olor me devolvió al invierno en que él rescató unos zapatos viejos. Cuidar es hacer que lo que sirve siga sirviendo, dijo entonces. Yo ahora aplicaba su verbo a otra cosa. Cuidar era elegir también lo que no se llevaba. Encontré en el cajón más hondo un nido, un pequeño cuenco de fibras, polvo y una cinta azul. No había huevos ni aves. Era un armazón abandonado, construido a escondidas en el taller de alguien que sabía reconocer ingenierías en todas partes. Lo sostuve con las dos manos. No tenía valor práctico, tenía la exactitud de las cosas que se hacen con paciencia. Lo puse sobre el banco, junto a un martillo que mi padre llamaba el que no lastima. Durante años me había dicho que la técnica adecuada no era la de la fuerza, sino la del peso que cae donde debe, con la medida justa. En la tarde, cuando el sol comenzaba a retirarse, hice 3 montones: el de las herramientas que aún usaría, el de aquello que podía donar a una escuela técnica y el de los restos mínimos que no encontrarían destino. El tercer montón era el más difícil porque su nombre, en realidad, era despedida. Me permití un gesto breve. Guardé la pluma reseca, la nota de la madera y el nido. Todo lo demás obedeció al plan con el que había entrado: honrar el orden. No hubo lágrimas, pero hubo algo mejor: la aparición de una calma. Como si, en mitad de esa clasificación, mi padre hubiera apoyado otra vez la mano sobre mi hombro, ese peso que no empuja ni detiene, solo acompaña desde atrás,
Apagué la luz del techo y dejé encendida la lámpara del banco, la misma de siempre, que hacía un círculo cálido alrededor de la madera. El taller, medio vacío, no parecía menos suyo. Parecía más disponible. Algunas ausencias no son abandono, son el espacio que se hace para que lo que queda respire. Salí con una caja que pesaba lo suficiente como para no olvidar y lo bastante poco como para avanzar. Historia 3. La orilla que aprende. Cada marzo, ella iba a la misma playa, aunque la ciudad insistiera en ofrecerle otras. Era una constancia que nadie salvo ella comprendía. No nadaba lejos, no se quedaba mucho rato. Caminaba, recogía una piedra lisa, se sentaba a mirar la línea donde el mar decide y el cielo concede. Ese ritual nació el año en que se fue Daniel. Decir se fue es moderado. Fue la salida de una vida compartida con todos sus muebles, sus horarios, su ternura y sus torpezas. Habían aprendido a mirarse en la cocina con taza tibia y un día esa cocina quedó exacta, pero sin la mitad de su luz. La playa se convirtió en un lugar donde el calendario no dictaba nada. El primer año dejó en la orilla una bufanda. La vio mojarse, empaparse de arena, disolverse en una historia de telas atrapadas. Eso no es una despedida, es reconocimiento, pensó. Cada objeto que soltaba el mar, una nota, una concha, una fotografía en la que apenas se distinguían dos sombras, no se iba del todo. Cambiaba de estado, como los párrafos cuando dejan de ser noticia y pasan a ser literatura íntima. Aquella tarde de marzo el viento estaba limpio y el agua fría. La playa no era turística, estaba hecha de gente que sabía su propio nombre sin decirlo. Ella caminó hacia el extremo donde las rocas dibujaban un pequeño anfiteatro. Llevaba una bolsa con 3 cosas: una entrada de cine arrugada, la copia de una llave que ya no abría nada y un pañuelo blanco con un hilo suelto. Se sentó a esperar que el sol descendiera un poco. No necesitaba simbolismos, necesitaba una claridad que no doliera. Piensa en cómo las ciudades mudan de piel sin pedir permiso, en cómo los árboles deciden una floración y nosotros llamamos a eso estación para entenderla, en cómo alguna vez caminaron sin hablar durante 3 cuadras porque el silencio era una manera de no estorbarse los pensamientos. «No te vayas de mí», le dijo él una vez, con esa torpeza luminosa de quien confunde los verbos. Quise decir, no te vayas de lo que somos cuando estamos juntos. Ella había respondido, eso no se deja por voluntad. Eso, si se va, es porque encontró su tamaño. Años después, recordaba la escena y no sabía si habían sido valientes o simplemente precisos. Arrojó primero la entrada de cine. Vio cómo adoptaba el alfabeto del agua. Arrojó la llave. Cayó con un pequeño ruido que el mar borró de inmediato. El pañuelo lo ató a un palo bajo como si fuera una bandera rendida, pero no vencida. Se quedó observando esa blancura contra el azul. No sabía cuánto tiempo pasó. La claridad se movía sobre las cosas como una mano amplia. El único diálogo fue breve. Un niño se aproximó con un balde naranja. ¿Está esperando algo?, preguntó, con esa seriedad que tienen los niños cuando no temen preguntar lo importante. Estoy aprendiendo, respondió,
a dejar que las cosas se queden sin retenerlas. El niño asintió y siguió su camino. Ella sonrió con una gratitud que nadie registró. Al ponerse de pie, sintió una liviandad que no era euforia, era la correcta medida de su cuerpo dentro de la tarde. Volvió caminando despacio, sin mirar atrás. Al llegar a casa, abrió el armario y notó un espacio donde antes no cabía nada. No tuvo prisa por llenarlo. Lavó los platos con una atención nueva. Regó una planta que llevaba semanas reclamando otra maceta. La cambió esa misma noche. Al terminar, la cocina tenía otra música. No la del pasado, no la de la costumbre, sino la del agua que cae justo donde debe. Nunca supo si la felicidad era una palabra demasiado grande, pero entendió que la paz, a veces, es un recipiente disponible. Al día siguiente, sin planearlo, encontró en la librería del barrio un cuaderno de tapas grises. Lo abrió al azar y escribió una frase que no buscaba. No es que algo ocupe su lugar, es que el lugar vuelve a ser lugar. Cerró el cuaderno. Lo dejó sobre la mesa. Preparó té. El vapor subió como una nube personal. Afuera, la ciudad seguía con sus urgencias. Adentro, la orilla aprendida se quedaba con ella, discreta, sin exigir explicaciones. ¿Cuál fue tu historia favorita? ¿Cómo afrontaste la pérdida de eso que amaste tanto alguna vez? Deja tu respuesta en los comentarios. Y no te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias como estas. Busca el proyecto en Instagram como @paralacharla.pe y en Spotify con el mismo nombre, y en YouTube a través del canal de Fernando Cáceres. Los enlaces de acceso a estas plataformas están en el Instagram. Todos los miércoles estrenamos nuevo episodio a las 5:30 en Spotify y a las 8 en YouTube, hora peruana. Y antes de irme quiero contarles que estamos en la última semana del primer montaje profesional en el que estoy actuando aquí en mi ciudad, en Lima. Si no tienes planes este fin de semana, la obra es una muy buena alternativa. Las entradas están a la venta en Join Us. Búscanos como Última Parada Podcast. Y no lo olvides, todos los miércoles una nueva historia para la charla. Nos vemos.